Continuamos con la serie Astrología Mundial e Historia con la carta de Estados Unidos. ¿Sí? Vamos poniendo la carta en pantalla para que ustedes la puedan ver. ¿Sí? Pero antes queríamos mencionarte que la fecha que se toma como el nacimiento de un país tiene que ver con el momento en que éste comienza como la entidad histórica que es. ¿Sí? Por eso, según la historia de cada país, podemos tomar a veces diferentes fechas, como la declaración de la independencia, la firma del acta fundacional, ¿sí? O la proclamación de la independencia. Pero para poder definirla, en realidad, hay que tener en cuenta que hay todo un proceso, ¿sí?, de desarrollo que muchas veces dura muchos años, incluso décadas, hasta que se gesta finalmente el momento en que se toma como la constitución de ese país y que se va a ir desarrollando de la misma manera que una vida humana cuando nace y levantamos su carta natal. Ahora bien, ¿por qué ponemos tanto énfasis en este tema? Porque justamente nuestra historia no solo está dirigida, como se entiende habitualmente, por hombres y mujeres, que en parte sí, obviamente la llevan a cabo, sino que hay fuerzas cósmicas por detrás. Y estas influencias astrológicas que están permanentemente en movimiento durante las 24 horas del día, van movilizando y generando estos procesos de aprendizaje para la humanidad. Y una manera muy importante, como para ir comprobando esto, es estudiar justamente las influencias astrológicas en los distintos sucesos históricos sobre el mapa de un país. Y entonces, volviendo a la Carta de Estados Unidos, ¿sí?, la fecha que tomamos, o que se toma como inicio del país, es el 4 de julio de 1776. Vamos a contar una breve reseña, simplemente, de cómo es que se gesta la conformación de este país, hasta llegar a esta fecha, ¿sí?, que estamos marcando en pantalla. Pero para ir adelantándoles sobre la carta, vemos que tiene un Sol en Cáncer, ¿sí?, y un ascendente Géminis, con Marte en conjunción exacta allí. Muy significativo. Vamos a ir contando cómo se manifestó esta energía en la naturaleza y en la forma de vida de Estados Unidos. Y luego vamos a compartir en la segunda parte del video algunos eventos históricos importantes que se sucedieron en la historia de este país y que tienen que ver con las influencias astrológicas muy precisas que fueron marcando procesos de cambio. Bueno, para comentar un poco la historia de la conformación de los Estados Unidos, este país tiene una historia muy particular, muy diferente al resto de los países de América, por ejemplo, porque previamente a su nacimiento fue un territorio que estaba ocupado en simultáneo por varias colonias. Estaba por un lado la colonia española, con el virreinato de la Nueva España, que ocupaba todo el sur y el oeste, hasta el Pacífico. Por otro lado estaba la colonia británica, al este entre los Apalaches y la costa atlántica, que formaron las famosas 13 colonias que años después sus descendientes iban a impulsar el proceso de la independencia, y en el centro norte la colonia francesa con el virreinato de la Nueva Francia, que abarcaba también parte de Canadá hacia más al norte. Y a su vez había varias pequeñas colonias, ¿sí?, alemanas, suecas, irlandesas e incluso holandesas, ¿sí?, que tenían, por ejemplo, estaban ubicados en la isla de Manhattan, que antiguamente se llamaba la Nueva Ámsterdam, ¿sí? Todo eso era el contexto previo a la conformación y al proceso de independencia del país. Bueno, muchos años después pasaron diferentes procesos y la independencia se comienza a impulsar a partir de un evento que fue el aumento de los impuestos por parte de la corona británica sobre las 13 colonias, ¿sí?, lo que fue la ley del té, que eran impuestos a la importación del té proveniente de la India para financiar campañas británicas en Oriente. Esto originó una gran reacción de los colonos en aquel momento, que fue el llamado evento Motín del Té, muy conocido, en 1773, acá ponemos una imagen en pantalla, donde un grupo de colonos disfrazados de indios, cuenta la historia, arrojó al mar todo el cargamento de té de los buques británicos. Allí, bueno, comienza a formarse las milicias de los colonos y posteriormente se desata la Guerra de la Independencia en 1775. ¿Sí? Un dato curioso, durante el transcurso de la guerra, es decir, la guerra no había terminado, sino que iba a durar unos años más, el 4 de julio de 1776 se firma la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, fecha que tomamos para levantar esta carta que tenemos en pantalla,
que estaban representados solamente por esas 13 colonias del este, y el resto del territorio pertenecían a otras colonias europeas en ese momento. Muchos territorios estaban desocupados e incluso muchos ocupados por comunidades indígenas. Bueno, la guerra finalmente terminó en 1786 con la victoria y años después comenzarían recién las campañas de conquista hacia el oeste, el famoso Far West, y varios procesos posteriores que terminaron de conformar a Estados Unidos como la nación actual que es. Bueno, acá tenemos la carta en pantalla, ¿sí? Así es como quedó constituida la independencia, y voy a mencionar 2 o 3 temas principales de la carta. Obviamente requeriría un estudio muy exhaustivo, ¿sí? Y prolongado, con lo cual tendríamos que hacer un video de 3 horas aproximadamente, pero para introducirnos un poco, vamos a arrancar solamente por los factores más importantes. Y vemos acá que tiene un sol en Cáncer, ¿sí? Marcamos con la flecha, y un ascendente en Géminis. El ascendente es muy importante porque representa la personalidad del país, que está con Marte en conjunción exacta. Un planeta en el ascendente es muy importante, ¿sí? Porque define mucho también los rasgos significativos de la personalidad de un país. Y como podemos ver en la naturaleza de Estados Unidos, es muy notoria, por un lado, la energía de Géminis, un signo muy expresivo, signo de las comunicaciones, de los transportes, de la juventud, que es una característica que podemos encontrar muy marcada en la mentalidad norteamericana, y en sus relaciones sociales. ¿Bien? Y con Marte en conjunción, esta característica pionera, impulsora, ¿sí? Con una importante influencia y desarrollo también en el plano militar. ¿Bien? Por otro lado, hay otros planetas en la casa 1, ¿sí? Como Urano, a ver, podemos marcar con la flecha, que es el planeta del progreso, la invención, la innovación, rige también los cambios repentinos, los cambios inesperados, y esto explica el gran desarrollo científico, los inventos y los descubrimientos, si bien había muchos científicos que no eran de nacionalidad norteamericana, pero eran contratados y eran llevados a Estados Unidos para lograr este desarrollo. Y por ejemplo, algunos de los inventos que fueron apareciendo, el automóvil, el avión, el redescubrimiento de la electricidad y demás, ¿no? Ahora, es muy interesante también la cantidad de electrodomésticos que fueron inventando a lo largo del siglo XX, sí, que es muy característica en la población de Estados Unidos, ¿no? Como para facilitar la vida de confort en la población. Y esto tiene que ver también, ¿sí? Con Venus en la casa 1, como el planeta de, ¿no? Lo sensual, los placeres, el confort. Bueno, también Urano es el planeta de la independencia, y acá es donde quería llegar, de la independencia, de la libertad, de las revoluciones, que combinado justamente con Géminis y Marte, lo convirtió de alguna manera en el precursor, ¿no? En el pionero de las revoluciones, no solo en América, sino también fue la antesala de lo que años después se produjo en Francia con la Revolución Francesa. ¿Bien? Bueno, y algo que es muy característico de la idiosincrasia de los Estados Unidos es que siempre este aspecto de la libertad ellos lo representan mucho cuando se presentan y hablan de su país como que es a free country, ¿no? Es muy característico. Bueno, Sol en Cáncer. El Sol en Cáncer le da un sentido patriótico, ¿no? Esto lo podemos ver en muchas películas, el de la exaltación de su bandera, ¿no? Que forma parte de su idiosincrasia. Y el Sol está en la casa 2, que son los bienes, la casa 2 tiene que ver con las riquezas, que marcan justamente la prodigiosa riqueza de este país, y aumentado también, ¿sí? Con el planeta Júpiter, que también tiene que ver con las riquezas y las finanzas. Esto le proporciona un gran poder económico, de hecho es la moneda más importante a nivel de la economía mundial, o por lo menos en el último siglo, ¿no? Y por último, para redondear, podemos mencionar el medio cielo, que es el punto más elevado de la carta natal, que son las metas en la carta de un país, las aspiraciones, las realizaciones, el poder también que tiene un país, y está en el signo de Acuario, ¿sí? Con la luna también elevada en el mismo signo, que la luna tiene que ver o representa a la población. Bueno,
¿Qué influencia da esto? ¿Qué características? Por un lado, refuerza el desarrollo científico-tecnológico por el signo de Acuario, en cuanto a sus metas, ¿sí? En el ámbito de las telecomunicaciones, en el desarrollo de la tecnología espacial y también en la tecnología militar. ¿Bien? Y la Luna nos indica que ya desde sus comienzos, combinada con la energía de Acuario, ¿sí? Que la energía de Acuario da ese aspecto de originalidad, ¿sí? de variedad, proporciona esta multiculturalidad que hay en la población, porque ya desde sus comienzos muchos grupos de diferentes orígenes, anglosajones europeos, los afroamericanos y después más tarde los latinos, conformaron la población del país actual. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? Y al regresar continuamos con la segunda parte de Astrología Mundial e Historia. Los vamos a dejar con la invitación a nuestros próximos cursos y ya volvemos en un ratito. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de Astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego en el segundo y tercer nivel del curso vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal, como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del Tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el Tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao. Continuamos. Bien. Bueno, ya vimos la carta de Estados Unidos y ahora vamos a ver algunos eventos históricos importantes, ¿sí?, que sucedieron en la historia de este país, que coinciden con influencias astrológicas muy puntuales que había en esos momentos. Vamos a ver en principio la carta que elegimos para estudiar, es la Guerra de Secesión, ponemos la carta en pantalla, que fue un evento ocurrido entre los años 1861 y 1865, ¿no? Fue un enfrentamiento entre dos grupos, los federalistas y los secesionistas, los que pregonaban por la unión de una sola federación de todos los estados, y los que querían emanciparse,
que eran los estados del sur, y que tuvo su estallido cuando 7 de los 34 estados que comprendían la federación declaran su separación para formar los estados confederados del sur, ¿no? Esto fue el 12 de abril de 1861, tomamos como horario las 4:30, ¿sí? Cuando las fuerzas de secesión atacan el fuerte Fort Sumter en Carolina del Sur, ¿no? Bien, si bien había otras configuraciones planetarias, la influencia clave que estaba marcando, ¿sí?, esta influencia era el retorno de Urano. Marcamos con una flechita. Habíamos dicho que era un planeta muy importante en la Carta de Estados Unidos, porque estaba en la casa 1, la casa de la personalidad de este país, que está muy destacado y es un planeta de las transpersonales. ¿Sí? Cuando uno de estos planetas cumple un ciclo completo y vuelve a la posición original, genera muchos procesos, ¿sí? Y en este caso, de muchos cambios. Habíamos explicado la naturaleza de este planeta, ¿no? Y por otro lado, Marte, fíjense que también es el planeta más destacado en la carta natal. Cuando los planetas más importantes en la carta natal producen ciclos o reciben aspectos importantes, van generando procesos importantes de grandes cambios en la historia. Y Marte estaba pasando por el mismo lugar, fíjense, estaban en conjunción, Marte y Urano. Bien, muy fuerte, una influencia muy contundente de Urano que daba ruptura, división, ¿sí?, independencia, y Marte, que según la mitología griega es el dios de la guerra, ¿de qué modo? A través de un enfrentamiento militar o un enfrentamiento armado. Bueno, pasamos a la segunda, ¿sí?, a la segunda carta, al segundo evento que elegimos, que es la Gran Depresión de 1929, ¿sí? Fue una de las crisis financieras más grandes, conocida también como el crack del 29, ahí mostramos una pequeña foto en pantalla, o también el martes negro, porque justamente se produjo el martes 29 de octubre de 1929, a partir de la caída de la bolsa de Nueva York. Se toma como el horario de las 10 de la mañana, que es el horario de apertura, y que terminó teniendo un gran impacto a nivel de la economía mundial. Acá podemos ver, entre otras influencias, primero la posición de Plutón, ¿sí?, en Cáncer, que fue transitando sobre todos los planetas de la casa 2, o sea, ahí en Cáncer se encuentra la casa 2, que recuerden que tenía que ver con las finanzas, con las riquezas del país, ¿no? En la carta natal, en la carta nacional, y estaba dando, en ese momento ya había transitado por los planetas el Sol, por Júpiter, y en ese momento estaba dando una conjunción con Mercurio, ahí donde está Plutón estaba Mercurio en la carta natal, que tiene que ver con el comercio, es el planeta del comercio, de los mercados bursátiles, y a su vez estaba dando una cuadratura, fíjense, con Mercurio en tránsito, ahí en el signo de Libra. Una energía muy potente. Marcamos con la flecha Mercurio, ¿sí?, que determinó este proceso. Pero a su vez, esto no queríamos dejar de destacarlo, por otro lado estaba Urano, otra vez Urano, como produciendo nuevos procesos, en el signo de Aries, ¿sí?, estaba en el fondo cielo, desde ahí, dando una cuadratura a los planetas que están en los primeros signos de Cáncer en la carta nacional, que son Júpiter y Sol. Ahí en los primeros grados de Cáncer están Sol y Júpiter de la carta natal, con lo cual grandes crisis, ¿sí?, desde la casa 11, donde está Urano, ahí está la casa 11 de la carta natal, a la casa 2 de la carta nacional. ¿Y esto qué significa? Manejos empresariales, que tiene que ver con casa 11, de las supuestas ayudas, relacionado con temas financieros del país. Sumado a esta influencia de Plutón, bueno, manejos ocultos, ¿no?, de los grandes poderes económicos del mundo. Y por último, elegimos como un evento importante, ¿sí?, que sucedió a nivel del país, que fue un impacto o una conmoción muy grande, que fue la muerte y el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, ¿no?, el 22 de noviembre de 1963,
no solo tuvo repercusión a nivel nacional, sino también a nivel mundial, ¿sí? Que fue cuando circulaba en el coche presidencial. Esto se produjo a las 12:30 del mediodía en el estado de Dallas, en Texas. Bueno, salió la carta con un ascendente Acuario, con Saturno en conjunción con el ascendente. Ahora vamos a volver a esta configuración. Pero el aspecto más destacado de las influencias que en ese momento había era un aspecto que estaba formando el planeta Urano. Fíjense, Urano otra vez. ¿Sí? Procesos súbitos, inesperados, en conjunción con Plutón, muy potente, ¿no? ¿De qué manera? Violentamente, otra vez el poder por detrás. Y desde la casa 8, fíjense, estos dos planetas, esta conjunción están en la casa 8 de esta carta horaria, lo que tiene que ver con lo oculto, ¿no? Dando una cuadratura a los primeros grados de Géminis, donde acá está el fondo cielo, ¿sí? Marcamos con la flecha, ahí se encuentra Urano de la carta natal. ¿Recuerdan esta conjunción de Urano-Plutón en tránsito dando una cuadratura al Urano natal? Muy potente la influencia. Y a su vez, estuvimos viendo la carta de Kennedy y en ese mismo grado, donde está Urano de la carta nacional, está el Sol de Kennedy. O sea, que Kennedy era de Géminis, con un Sol en Géminis, en el grado donde estaba el Urano de la carta nacional. Bueno, esta conjunción desde la casa cuarta revolucionó las bases del país. Era una época muy revolucionada, donde estaban en juego los derechos civiles. Y fíjense aquí también, donde salió el ascendente con Saturno en conjunción, está en la carta nacional la Luna. ¿Sí? Ahí en ese mismo grado está la Luna de la carta nacional, que es la población. Y también tiene que ver con el estado anímico de la población. Saturno ahí en conjunción, oprimiendo, porque tiene que ver con los límites, dio una influencia anímica muy deprimente sobre la población. Fue un gran golpe, ¿no? Un cambio ideológico, porque también ahí se encuentra la casa 9, la casa de las ideologías en la Carta Nacional, y esa conjunción recibía a su vez una gran cuadratura muy fuerte de Neptuno, ahí elevado en el signo de Escorpio, lo marcamos con una flecha, desde la casa 10 de esta carta horaria, que tiene que ver también con el poder. O sea que fíjense cómo se van combinando o se van reafirmando estas influencias para terminar de producir en un momento dado un evento contundente como el de esta magnitud. Bueno, llegamos hasta aquí con el video de hoy. Si les gustó este video pueden darle me gusta. También pueden hacer clic en la campanita para recibir las próximas notificaciones de los videos que vayamos haciendo. Y si no te suscribiste todavía a nuestro canal, puedes hacerlo en este momento y suscribirte para poder participar de todos nuestros videos. Bueno, nos vamos despidiendo. Hasta la próxima.